Sí. Doctor, la pregunta es esta. ¿En qué estado se encuentra la ley 2652-2/09 frente al DNU ilegal e ilegítimo de nuestro presidente? ¿Quién en este momento está regulando algo? ¿A cargo de quién? ¿De qué organismo queda el ISER? ¿Y por qué se permite este avasallamiento? Muy rápido. ¿Voy una por una? No, mande todas, como... No, está. No. ¿Cómo prefiero? Esta terminó. Perfecto. La ventaja de escucharlas todas es que si uno no la sabe, se hace el que esa... Lo que ocurre... No, vamos una por una. Lo que ocurre es que la idea es ir alternando Perfecto. uno y el otro. Bueno, a ver, hay efectivamente no uno, sino 3 decretos que modifican distintas cuestiones vinculadas con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Uno de ellos subordina la AFCA al Ministerio de Comunicaciones, otro de ellos interviene la AFCA y remueve a su directorio, y otro de ellos avanza en la modificación de algunos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, vinculados a la cantidad de licencias que puede tener cada licenciatario y algunas otras cuestiones, todas vinculadas con por lo menos la relativización del principio antimonopólico al que nos referíamos antes. Todos esos decretos han sido observados judicialmente y están en tratamiento en distintos tribunales de toda la geografía del país. Y algunos de ellos tienen ya sentencias judiciales que mandan al gobierno a revisar lo actuado con esos decretos, cosa que el gobierno no ha hecho. Es decir, que se encuentra en una situación de fuerte ilegalidad. Los decretos esos son algunos de los decretos que tienen que ser discutidos ahora en el pleno de ambas cámaras del Parlamento, después de pasar por la Comisión Bicameral de Decretos de Necesidad y Urgencia. De modo que en los próximos días las cámaras del Parlamento aprobarán o desecharán esos decretos de necesidad y urgencia. Mientras tanto, el que regula la actividad de comunicaciones y la actividad de tecnologías de la información y la comunicación en reemplazo de la vieja AFCA y de la vieja AFTIC es el ENACOM, al que me refería yo hace un momento, que está actuando y que está activo y que está llevando adelante las tareas que competían a esos dos organismos anteriores, y del que depende actualmente el ISER, que dependía por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del AFCA. Bueno, mientras la dejamos a la doctora Vallejo que tome oxígeno. No, por favor, disculpe. La pregunta para Rinesi. ¿Qué piensan de estos políticos que dicen que esperan a que este gobierno le vaya bien? Y hace da una opinión, dice, yo no pienso lo mismo. La idea es, ¿qué piensa usted de quien dice que desea que a este gobierno le vaya bien? Que la pregunta la hice yo, porque yo no quiero que le vaya bien. Está bien. Es correctísimo. Está buenísimo. Está bien. Hay un problema con esa pregunta, ¿no? Hay un problema con esa pregunta, porque yo creo que en el modo en que formulan esa afirmación los políticos a los que la compañera con justa razón repudia, es un modo que sirve de pretexto para apurarse a correr rápidamente a las filas del oficialismo y decir aquí estamos para ayudar porque queremos que le vaya bien, yo qué sé qué. Y eso, por supuesto que no está bueno. Descartada ese uso más instrumental de esa frase y esa vocación
rápidamente oficialista de quienes pueden decirla con esa finalidad, no es difícil desear. El asunto ahí es qué quiere decir el gobierno en ese contexto, ¿no? Yo querría que no fuera el desastre previsible que puede ocurrir en la Argentina, lo que tengamos que vivir en los próximos meses. Y si desear eso es desear que al gobierno le vaya bien, no me parece mal desearlo. Pero haría esa distinción. Yo no usaría jamás esa frase para apurarme a apoyar a un gobierno que está haciendo todo para que no le vaya bien a los argentinos. Entonces, aplauden cualquier cosa ustedes. Una pavada lo que acabo de decir. No, por eso entiendo perfectamente cómo condena a esos políticos oportunistas. La condena a la frase espero que les vaya bien. Yo espero que a los argentinos no nos vaya mal y en ese sentido ojalá que el gobierno cambie políticas que solo puede hacer que nos vayan mal, ¿no? No, es para él, bueno. Eduardo. Mario pregunta, ¿qué semblanza haces de la plaza del 9 de diciembre? 600.000 personas y la plaza del Congreso de hoy con apenas 6.000. Con apenas 6.000, que no creo que haya tenido 6.000, para 600. Es la inflación, ¿eh? 60 con suerte. A ver, Bueno, pero quiere decir que estuvieron atentos, ¿eh? yo creo que está claro que la fuerza grande que tiene el macrismo no es una fuerza que se sostenga sobre su capacidad de movilización popular. Lo sabemos nosotros, lo saben ellos y es un dato del paisaje, digamos. No depende de esa capacidad. Yo creo que la plaza del 9 fue una plaza extraordinaria y fue muy importante. Y yo creo que eso nos obliga a reflexionar, ¿eh? O sea, es una gran cosa que hayamos participado de esa plaza. Dice una gran cosa del gobierno que dejó el gobierno el día de esa plaza, pero nos obliga a preguntarnos qué serio problema tienen los gobiernos que nos gustan en América Latina y a las que podemos dar un calificativo que a veces se usa de manera condenatoria. Yo lo uso de manera descriptiva e incluso apologética. Me gustan los populismos, no me parece una mala palabra. Los gobiernos populistas yo quiero decir una cosa. Estamos contentos. La tragedia del orador es que cuando el tipo quiere que lo aplaudan, nadie se da cuenta que ahí tienen que aplaudir. Y cuando el tipo dice una boludez, ahí todos aplauden. Bueno. Bueno, quiero decir esto. ¿Qué pasa con los populismos latinoamericanos? Que han producido líderes extraordinarios, con una capacidad de renovación, de transformación de sus sociedades inéditas, y que no pueden, que al mismo tiempo que pueden producir esa plaza extraordinaria, no pueden producir continuidades. No lo pudo hacer Hugo Chávez, estamos todos cruzando los dedos por Bolivia. ¿Cómo puede ser que un presidente con el 60, no sé qué porcentaje de popularidad extraordinaria y con un 50 y pico % de votos en la última elección, esté obligado, porque descartemos la hipótesis de que Evo sea una persona personalmente ambiciosa, digo, no, esté obligado políticamente a convocar a un plebiscito con altas probabilidades de perderlo, porque todo hace pensar que la
continuidad de un programa político en Bolivia depende de la continuidad de un tipo, de un individuo, de que no se enferme, no se muera, no se resfríe. Hay un problema con eso. Hay un problema con gobiernos fuertemente democráticos, fuertemente transformadoras, con extraordinarios liderazgos que no pueden producir sucesiones a su altura. El que más lo logró me parece que fue Lula, que efectivamente fue sucedido por un cuadro político extraordinario como es Dilma, y no parece ser casual que sea, de todos los gobiernos que tenemos en la región, el que tiene menos rasgos de esos que recién nombré. Y vuelvo a decir que uso la palabra en sentido descriptivo y en absoluto crítico. Me gusta, pero me parece que tenemos allí una cosa para pensar. El menos populista de los neopopulismos latinoamericanos contemporáneos es el único que logró algo parecido a una sucesión interesante. Se llega a resfriar Correas y guarda también en Ecuador, porque tenemos allí un serio problema con un gobierno que está agarrado más o menos con moco a puro carisma y ojitos verdes del presidente, y que no digo nada, digo, está todo bien. Pero tenemos un problema así también. ¿Quién sucede a esos líderes tan interesantes? Digo esto tratando de responder a la pregunta sobre el 9. Yo creo que la Plaza del 9 fue extraordinaria. Dice mucho de la popularidad. Nunca un gobierno argentino que se haya ido por el voto popular se fue con la popularidad con la que se fue Cristina y que se verificó el 9. Lo que yo digo es entonces, ¿cómo puede ser que no hayamos ganado? ¿No? Ese me parece que es un problema para pensar. Mire, le quisiera preguntar, acá preguntan, ¿por qué cree usted que muchos ciudadanos votaron un gobierno que va en contra de sus propios intereses? Yo creo que estamos en un momento en que tenemos que pensarnos muy críticamente. Respuestas fáciles a esa pregunta hay muchas. Respuestas más o menos autoexculpatorias hay muchas. Sobre la calidad de nuestro propio candidato, sobre el entusiasmo que a nosotros mismos nos despertaba, sobre la militancia que fue capaz de movilizar, sobre la ideología, sobre la importancia de los medios masivos de comunicación, sobre la capacidad de los medios para influir sobre las cabezas de las personas. Todo eso ya lo sabemos, y hasta podría, alrededor de todas esas cosas, elaborar una respuesta más o menos razonable y a lo mejor pasablemente verdadera. Yo creo, sin embargo, que esta derrota electoral debe ayudarnos a pensar un poco en las características del gobierno que tuvimos, que nos entusiasmó, que nos gustó, que nos pareció bárbaro, que nos parece bárbaro, sobre el que se pueden decir todas las cosas que dijimos acá, pero sobre el que me parece que tenemos que pensar algunas cosas. Porque como vamos a volver, la próxima vez tiene que salir un poco mejor. Entonces, bueno, ese es un buen ejemplo de cuando el imbécil del orador quiere que lo aplaudan y lo aplauden. Bueno, a mí una vez un alto funcionario del gobierno de Rafael Correa me dijo una cosa muy interesante. Me dijo, cuando Correa asumió la presidencia, los ecuatorianos ganaban en promedio $400. Y si uno les preguntaba, cosa que ellos le preguntaron, ¿cuánto les parecía que debían ganar para estar bien? Los ecuatorianos respondían $440. Es decir, estaban insatisfechos con sus ingresos en un 10% de sus ingresos. 8 años después de una exitosa presidencia de Correa, los ecuatorianos ganaban en promedio $800. Y si uno les preguntaba cuánto tenían que ganar para estar bien, respondían 1.200. Es decir, estaban muy insatisfechos con sus ingresos. Yo creo que ahí hay algo para pensar. Yo creo que nuestros gobiernos latinoamericanos de la última década y media,
que nos gustan, que estuvieron buenísimos, que metieron adentro del consumo a millones de tipos que tenían sus consumos muy postergados, y eso está bien, y es un hecho de justicia, y es un hecho de reparatorio, y nadie puede decir nada sobre eso. Está bárbaro que la gente pueda comprarse la heladera, está bárbaro que la gente pueda comprarse el auto, está bárbaro que se lo pueda cambiar, está bárbaro que con la hora 12 el Estado se haga cargo de los intereses, está bárbaro. Pero tenemos que preguntarnos qué pasa cuando el éxito de un modelo depende de meter en el consumo a un montón de gente a la que no hacemos más que decirle consumí, 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 que nosotros nos hacemos cargo, consumí, que nosotros garpamos los intereses, consumí, que necesitamos que siga consumiendo, porque un día esos sujetos consumidores que nosotros fabricamos y a los que quizás interpelamos más como consumidores que como ciudadanos. Digo quizás y no desconozco el extraordinario crecimiento de la militancia en estos años y todo lo que nos entusiasmó la política todos en estos años, pero estoy tratando de responder no autocomplacientemente la difícil pregunta ¿por qué perdimos? Y digo, quizás después de decirle durante 12 años, comprar el televisor, comprar la heladera, cambiar el televisor, cambiar la heladera, comprar el auto, cambiar el auto, comprar la casa, cuando los tipos quisieron comprar dólares y nosotros le dijimos no, dólares no hay, ¿cómo íbamos a evitar que dijeran, la yegua, yo qué sé qué, y que se fueran a votar al que sí les prometía venderle los dólares que nosotros los volvimos capaces de comprar? Entonces, no estoy seguro de que esta respuesta que estoy dando esté bien, pero me pregunto qué tipo de subjetividad también produce un tipo de modelo de desarrollo que necesita unos sujetos económicos consumidores y me lo pregunto sabiendo también que la solución a eso no es la apología de la pobreza de Pepe Mujica, a quien escuché recientemente y que nos parece conmovedor, simpatiquísimo, tiene una onda bárbara, todos lloramos. Bueno, pero no sirve decir la solución es un ranchito, 4 gallinas. Bueno, entonces, si la solución no es el ranchito y las 4 gallinas, si vivimos en un mundo capitalismo y nadie está pensando seriamente en salir de él en el corto plazo, si eso requiere sujetos consumidores, bueno, ¿cómo hacemos que esos sujetos consumidores no se vean seducidos por un discurso que les dice yo les voy a dar a consumir lo que ustedes quieren consumir porque ustedes hicieron ricos gracias a los populismos que yo critico y ustedes ahora con todo derecho quieren unos dólares que la yegua no les quiere vender? Bueno, ahí yo creo que hay por lo menos un problema para pensar. Bueno, esta es una pregunta para... Hola, ¿me escucha? Una pregunta para Fernanda. Voy a tratar de ser sintético. Perdón que la pregunta es mía, pero la tengo hace rato en la cabeza. Trato de ubicarme en el escenario que le vamos a pagar a los fondos buitres los 15.000 millones de dólares. Para eso el Estado Nacional va a emitir bonos para refinanciar esos 15.000 millones de dólares. Sabido es que estos fondos buitres que van a recibir los 15.000 millones de dólares, seguramente que van a ser los mismos que van a comprar los bonos por 15.000 millones de dólares. En el país existe una ley que libera del impuesto a la ganancia a los bonos nacionales. Es decir, estos fondos buitres recibirán los 15.000 millones de dólares en efectivo y además van a comprar los bonos que va a emitir el Estado, liberándolo del pago del impuesto a las ganancias y además tienen sus oficinas en un lugar donde no pagan impuestos en Estados Unidos. No me sale el nombre porque es americano el nombre. La pregunta es, si en el momento que en el Congreso se dé de baja a la ley Cerrojo y se dé de baja a la ley de deuda soberana, ¿qué posibilidades se podría visualizar para que nuestros diputados, por mínima, intenten derogar ese artículo que los evita de pagar el impuesto a la ganancia sobre los bonos? ¿Me explico? Sí. Lamento ser desilusionadora.
qué sé yo. Decía una publicidad que imposible no es nada, pero lo veo un poco difícil. No, qué sé yo, las leyes, como vos sabés, para empezar que no son retroactivas, con lo cual si hubiera una modificación sobre esa ley y se consiguiera que esos bonos dejasen de estar exentos, seguramente no creo que se pudiera llegar con los tiempos, habida cuenta de la urgencia que tiene el gobierno de Macri por efectivizar la derogación de estas dos leyes, tanto la de pago soberano como la famosa ley Cerrojo. Y por otra parte, la urgencia que tiene justamente de salir a emitir esos bonos que se van a colocar en el mercado internacional para obtenerlos. No está muy claro cuál es el monto final, porque la verdad es que no están muy claras las precisiones de todo lo que gira en torno de la negociación con los fondos buitres. Recién entre esta noche y mañana a la mañana estaban enviando el proyecto al Congreso, con lo cual es probable que a partir de allí nuestros diputados tengan mayores certezas y mayores precisiones de cuáles son los términos más finitos, digamos, del acuerdo al que en principio, acuerdo entre comillas, se estaría arribando. Pero la verdad es que para el caso de los fondos buitres más agresivos, digamos, los que estaban contemplados en la demanda original del pari passu, que originó toda la disputa esta con Griesa, hablo de Paul Singer y sus amigos, pusieron además como una de las cláusulas condicionantes para el acuerdo la especificación de una fecha tope para el pago, que es aproximadamente dentro de un mes, que es la fecha, claro, para que se haga efectivo el pago de estos 4.600 y pico de millones de pesos, que son los que corresponden a la totalidad, digamos, de lo que estaba contemplado en la sentencia pari passu original, que eran aquellos 1.600 millones actualizados, o 1.330 actualizados, más una serie de otros bonos que los tipos fueron comprando en el mercado secundario y que luego ingresaron a la cola de esa demanda cuando Griesa empezó a habilitar a los famosos Michu, ¿se acuerdan? Esos señores, digamos, el club de Paul Singer y sus amigos representan aproximadamente el 65% del total de la deuda que se computa entre fondos buitres y Michu, digamos, que haría el total de ese paquete, que no está muy claro, está entre los 10, 12.000 y 15.000 millones de dólares. Con lo cual, creo que la única posibilidad que tendríamos hoy de ponerle un límite, de ponerle un tope a esta, entre comillas, negociación. Digo, la verdad es difícil considerar que se trate de una negociación, un acuerdo entre dos partes donde una va entregada de pies y manos y le da a la otra, le ofrece a la otra más de lo que originalmente estaba pidiendo, con lo cual, qué sé yo, no sé qué nombre le podríamos dar, pero difícilmente sea una negociación. Me parece que está más cerca de ser una entrega, lisa y llanamente. Me parece que el único límite que podríamos tener es que una mayoría de diputados y de parlamentarios decidan no convalidar ese acuerdo, de nuevo entre comillas, impidiendo la derogación de estas dos leyes clave, de las que depende, por cierto, la efectivización del acuerdo que se firmó y que tanto el macrismo necesita derogar para poder salir a emitir deuda, por lo menos por una parte del total, con muchísima urgencia. La verdad es que lo veo difícil también, ¿no? Me parece que hay un conjunto de legisladores que
por lo menos hasta ahora, parece tener algún grado de convencimiento respecto de acompañar con el voto la derogación de estas dos leyes y de esta manera liberar el camino para que se pueda hacer esta emisión, que no es estrictamente una refinanciación de esa deuda, porque en realidad lo que se va a hacer es emitir deuda nueva, donde además, por supuesto, están haciendo un negocio importantísimo los bancos o el consorcio de bancos que opere en la colocación de los títulos en concepto de comisiones. Se estima que alrededor de 500 millones van a cobrar los bancos en concepto de comisiones por colocar estos títulos en el mercado. Y me parece que el macrismo está, por supuesto, dispuesto absolutamente a todo con tal de que esto efectivamente avance en el Congreso para poder hacer esa emisión de deuda, que por cierto tampoco está claro cuáles son las condiciones que se van a encontrar en el mercado internacional a la hora de colocar los títulos en lo que hace a las tasas que se le van a pedir a la Argentina y demás, porque recordemos que el pago que se va a hacer a los fondos buitres es un pago en efectivo, no es con títulos, o sea, la deuda que se emite es para recaudar en el mercado internacional esos dólares para luego pagarles la totalidad de la sentencia judicial en efectivo. Así que, qué sé yo, digo, tampoco en esta materia es muy alentador el panorama. No solamente por los 10.000, 12.000 o 15.000 millones de dólares que vayan a emitirse, veremos finalmente cuánto es y no sabemos tampoco a qué tasa se va a conseguir esa colocación. No solamente por eso, que ya claramente constituye un perjuicio contra el interés nacional, el interés de todos nosotros y también de las generaciones futuras que van a tener que cargar con el peso de esa deuda, y de las futuras administraciones que van a ver mermados sus recursos fiscales porque van a tener que atender esos mayores compromisos de esa deuda nueva, sino que me parece doblemente grave por una serie de razones. Una, si se quiere, extraeconómica, que tiene que ver con echar por tierra con todos los esfuerzos que la Argentina había hecho en los años anteriores, yo diría recuperando la dignidad nacional y poniendo sobre la mesa un debate que estaba hasta el momento absolutamente ausente. Pensemos que, si bien la verdad es que se ha banalizado mucho esta cuestión, sobre todo en los medios, es la primera vez en la historia que la ONU interviene en un intento de establecer algún tipo de regulación sobre la esfera financiera. O sea, es un dato que constituye de alguna manera un hecho histórico, ¿no? Esos principios que se terminaron aprobando a instancias de la Argentina y que le otorgan hoy por hoy herramientas a las naciones para defender sus reestructuraciones de deuda soberana, era algo que antes no existía y era un tema que no había estado antes en debate, la necesidad de recuperar para la política por lo menos algunos grados de control sobre el poder financiero internacional, que se encuentra en una situación de absoluta desregulación, con todos los daños que eso genera sobre las economías y fundamentalmente sobre las personas que viven en esas economías y se ven sometidas a los avatares que producen los flujos de capitales, estos tipos que ponen y sacan, llevan y traen y dejan temblando a las economías y padeciendo a los hombres y mujeres de carne y hueso que las habitan. Pero, digo, eso por un lado, ¿no? Me parece que esto echa por tierra un esfuerzo que va muchísimo más allá de lo tangible, que se inscribe en el plano de lo simbólico y que tiene que ver con este intento de revivificación de la soberanía de los estados nacionales como control, como contralor de un actor o de unos actores que hoy por hoy administran un tipo de poder que no tiene reglas,
que no tiene reglas sobre las que ellos dictan en todo caso sus propias reglas y someten a sus propias reglas a estados soberanos y a pueblos que en todo caso tienen sus propias reglas que son infringidas por las reglas del capital internacional. Y después, por lo que esto implica futuro, porque la emisión de 10, 12 o 15 mil millones de dólares son apenas el disparador para resolver, entre comillas, el litigio con los fondos buitres, porque es la condición que justamente el capital financiero internacional le está imponiendo a la Argentina y al gobierno de Mauricio Macri para poder salir a tomar más deuda, porque el gobierno de Macri no parece ver ninguna otra respuesta al descalabro que ha generado en materia de política económica, liberando la política cambiaria, que no sea financiar con la toma de deuda externa justamente las necesidades de financiamiento que generó la política que ellos mismos implementaron. Porque hacer esa enorme transferencia de ingresos, satisfacer ese deseo del que hablaba Eduardo, ¿no? De que todo el mundo pueda comprar los dólares que quiera, pero fundamentalmente, y sabemos que no es la clase media con, no sé, los 100, 500 o 1000 o los que fueran cantidad de dólares que puede comprar los que te mueven el amperímetro, sino los grandes jugadores del mercado que hoy han quedado nuevamente habilitados para comprar millones de dólares en una sola operación y que están configurando nuevamente un flagelo que no es nuevo en la Argentina, que es sistémico, que tiene que ver con la fuga de divisas y que obviamente esta economía en un escenario de fuga de divisas habilitado y legitimado por el propio gobierno nacional necesita, porque además estamos insertos en un contexto de restricción externa, de restricción de divisas, esto no ha desaparecido, por el contrario, tras la devaluación, aunque se había utilizado persistentemente como fundamento para la necesidad de esa devaluación, la situación de las economías regionales y de un montón de sectores productivos que supuestamente habían perdido competitividad y requerían una recuperación de esa competitividad para poder volverse competitivos y mejorar sus ventas externas. Bueno, todo eso que obviamente, si me permiten la expresión, entre nosotros era un chamullo, obviamente no se verificó y por el contrario, las exportaciones siguieron desplomándose. Hoy tenemos una situación deficitaria por primera vez desde la década del 90, porque, bueno, claramente el mundo está en crisis, el mundo no tiene capacidad de compra y las exportaciones no dependen del tipo de cambio que vos pongas y en definitiva del precio al que vendas tus productos. Si vos, si del otro lado no hay dólares para comprar, por más caro o más barato que lo vendas, eso no se va a modificar, al margen de que los productos que la Argentina vende son productos que tienen, digamos, una demanda inelástica al tipo de cambio, son productos que tienen que ver con el agro, bueno, en el caso fundamentalmente de China, por ejemplo, donde obviamente la demanda de los chinos no está vinculada al precio de esos commodities, que además no lo fija la Argentina, cualquiera sea el tipo de cambio que tengamos, porque es un precio que se fija en los mercados internacionales, en Chicago, y donde la Argentina es un país tomador y no formador de precios. Y bueno, en el caso de los productos industriales que nosotros exportamos y que tienen como destino privilegiado al Mercosur y especialmente a Brasil, bueno, Brasil tiene varios periodos ya acumulados de recesión, cerró el año con una caída, el 2015, con una caída superior al 3%, 3.3% de caída de su tasa de actividad, de su producto. Y la verdad es que, bueno, Eduardo hizo comentarios elogiosos sobre Dilma, pero yo en materia económica tengo unas opiniones que no son muy elogiosas sobre sus decisiones, pero eso es para otro capítulo. Pero lo cierto es que con esas políticas de metas de inflación que Brasil ha sostenido durante todo el periodo de gobierno del PT desde su Banco Central y que ahora además extiende en el último gobierno
gobierno de Dilma, todo su gabinete, porque también los ministros de Economía que ha elegido no son los que más nos gustan, por decirlo de alguna manera, y la verdad es que a Brasil en términos económicos no le ha ido bien, no le está yendo bien, y a nuestras exportaciones, si a Brasil le va mal, también le van mal, y eso es lo que está pasando. Así que el efecto supuestamente positivo que se esperaba de la devaluación no se produjo, se profundizaron los efectos negativos, y la verdad es que dólares genuinos no están ingresando a la economía, con lo cual la única salida que estos muchachos están avisorando tiene justamente que ver con salir a tomar deuda, porque vos además liberaste el dólar, donde antes había una política de administración que preservaba unas divisas que son de por sí escasas en esta coyuntura para los fines que son primordiales para sostener el funcionamiento, la dinámica de la economía, entre ellas atender la demanda de importaciones, que también es inelástica al tipo de cambio. ¿Qué quiero decir? Que si la economía crece, las importaciones, igual que mientras las exportaciones están determinadas por la demanda del resto del mundo, las importaciones están determinadas por la demanda interna. En la medida que nuestra economía crece y produce, la demanda de importaciones es inelástica al tipo de cambio. Por más que vos encarezcas muchísimo las importaciones, como sucedió ahora por la devaluación, la necesidad de importación no desaparece, porque lo que nosotros importamos no son bienes que tienen sustitutos domésticos que vos los dejás de comprar afuera y los empezás a comprar adentro de la Argentina y dejás de necesitar los dólares. Los productos que se compran en el exterior, se compran en el exterior porque no se producen o no se pueden producir internamente, o por lo menos no en el corto plazo, con lo cual esa es una demanda que no tiene sustitución, y por lo tanto, tras la devaluación, en lugar de necesitar menos dólares, necesitas más dólares para pagar por unas importaciones más caras, excepto que parece ser la otra parte de la receta del macrismo, que vos provoques una recesión, que es de la manera como históricamente se han resuelto las crisis de balance de pagos en la Argentina. Vos provoques una recesión ex profeso con este tipo de políticas, y entonces, claro, bueno, cuando tenés muchos más desocupados que dejan de consumir, cae la demanda. Cuando recortás los ingresos del conjunto, cae la demanda por todo lo que hablábamos antes, porque tenés menos capacidad de consumo. Cuando cae la demanda, entonces obviamente cae la demanda que va a esa de la que se nutre esa industria que demanda importaciones, y entonces cae la demanda de importaciones porque hay menos necesidad de importar. ¿Al costo de qué? Al costo de la recesión y el desempleo, ¿no? Entonces me parece que no veo, la verdad, sinceramente y con todo el dolor de mi alma, que haya a esta altura mecanismos para impedir esto que se está pergeñando en torno a la cuestión de los buitres, porque la urgencia del gobierno es total y absoluta en términos de salir a emitir deuda. Insisto, no esta es necesaria emitirla porque tienen en realidad la necesidad de seguir emitiendo deuda en el futuro para poder seguir financiando el descalabro que ha generado las decisiones de política que tomaron en los últimos meses. Sí, lamentablemente sí. Y nos afanaron hasta las papas. Bueno, te voy a hacer con una continuidad de pregunta con respecto a lo que estabas hablando. ¿Cómo ves la evolución interna cómo ves la evolución interna del mercado de cambios? Descontrolado. No, está claro. O sea, yo al mercado cambiario lo veo descontrolado, veo una autoridad monetaria que ha perdido el control sobre el tipo de cambio. Me parece que los grandes operadores del mercado están apostando en contra del gobierno o están apostando a favor de una profundización de la devaluación, que por supuesto los tiene como beneficiarios. Sabíamos que el complejo agroexportador no estaba satisfecho con la devaluación original del 40%, ni tampoco
el complejo sojero, oleaginoso, conforme con la quita de 5 puntos de retenciones, con lo cual lo que veo es que están buscando compensaciones que mejoren todavía más su ecuación de rentabilidad por ese lado y están apostando en ese sentido frente a un Banco Central que claramente no tiene espaldas para sostener, a ver, no sé si tiene interés, no estoy diciendo que lo tenga, pero objetivo, eso ya es una cuestión política, si se quiere, más subjetiva, que se la podríamos preguntar a Federico Sturzenegger, que yo tengo mis dudas, pero objetivamente, incluso si tuviera la intención de contener el tipo de cambio en una cierta banda o en un cierto nivel, lo cierto es que hoy el Banco Central no tiene la espalda objetiva porque no tiene las reservas para salir a imponer el tipo de cambio que considere el adecuado. Y tampoco tiene los instrumentos que sí se habían diseñado en el gobierno anterior para parcialmente contener esa situación y reducir la necesidad de tener espaldas más grandes del Banco Central. Ahora, con una política totalmente liberalizada en materia cambiaria como la que tenemos ahora, bueno, si vos querés mantener el tipo de cambio en cierto nivel, tenés que tener reservas infinitas, y la verdad es que el Banco Central está lejos de estar en ese nivel. Por el contrario, las reservas han caído desde que Macri asumió el gobierno y por eso mismo se entronca con la cuestión de la deuda. La única forma que me parece hoy están vislumbrando para contener el tipo de cambio, y en todo caso contener algo que me parece que sí les preocupa porque es parte de la estética que necesitan mostrar de cara a la sociedad para contener la escalada inflacionaria, me parece que no están viendo otra solución que no sea la de salir a tomar deuda afuera, porque hoy el Banco Central no tiene las herramientas para salir a disputar por el tipo de cambio. Bueno, ahora le vamos a preguntar a Eduardo. Heber dice, el límite del ajuste es el límite de soportar de los ajustados. Teniendo en cuenta que somos democráticos y que cada 4 años elegimos presidente, ¿dónde cree que termina esto en el 2019? Yo creo efectivamente que en el 2019 las fuerzas democráticas de la sociedad argentina deberían haber conseguido construir una propuesta electoral adecuada para triunfar sobre el macrismo. Me parece que el partido gobernante tiene pocas chances de poder ser revalidado por vía electoral, a menos que sea por la vía de un endeudamiento muy exitoso y de seguir pateando la pelota para indefinidamente, o por vías ya ensayadas en los años 90, pueda atender demandas muy inmediatas de la sociedad. Yo apuesto también a que la enseñanza de estos últimos años no haya sido en vano y que eso contribuya a una construcción política que en efecto no nos lleve más allá de 4 años la prolongación de esta experiencia y su reemplazo, que se producirá más temprano o más tarde, pero espero para bien de todo el mundo que sea antes, ¿no? Y eso es 4 años. Muchas gracias. Fernanda. Pregunta Adriana. Durante el discurso del presidente en el Congreso se habló que la medida
Bueno, en realidad está contestado con lo que estuviste hablando. Perdón por no haberla leído antes. Tengo otra pregunta. Mario pregunta, ¿el observatorio de precios durante el gobierno kirchnerista sirvió, cómo se usó y digamos, en qué quedó? Bueno, quedó en nada como todas las áreas dependientes de la Secretaría de Comercio que se habían estructurado en el último tiempo, que estaban abocadas a analizar, a estudiar y a ejercer algún grado de control en lo que hace a la formación de los precios en la economía. Si sirvió, qué sé yo, sí, yo creo que sirvió. En todo caso, me parece que se estaba construyendo el éxito de estas áreas, ¿no? Que eran muy reciente su puesta en funcionamiento. Sí me parece que se habían ido aceitando los mecanismos de funcionamiento y que funcionaban cada vez mejor, porque lo cierto es que las empresas a las que, no sé si decir se buscaba controlar es la expresión más feliz, pero sí por lo menos de las que se buscaba tener un conocimiento por parte del Estado más acabado que nos permitiera como sociedad tener una discusión más justa a la hora de discutir los precios, ¿no? Yo creo que el objetivo tanto del Observatorio de Precios como de las diferentes áreas que se habían articulado tenía que ver con eso, con desde el conocimiento de ambos lados, digamos, del mostrador, del proceso a través del cual se formaban los precios, de los diferentes actores que intervenían a lo largo de cada uno de los eslabones que componen en las cadenas de valor, poder sentarse a la mesa con muchísimas más precisiones y poder definir las políticas con muchísima más justicia, ¿no? Y no con el papel que estaban acostumbrados a atraer los empresarios como si fuese una verdad revelada sin abrir ningún tipo de información al Estado, que en este caso era la otra parte negociadora a la hora de discutir precios en nombre de todos nosotros. Bueno, todo eso se desmanteló y un poco como decía al principio de todo, la verdad es que tampoco sorprende que se haya desmantelado desde la concepción que nutre al gobierno del macrismo. Es sabido que ellos descreen de todo tipo de control del Estado y sobre todo en materia de precios. Es algo que consideran una competencia pura y exclusiva de los agentes privados. Bueno, ahora pareciera en el discurso que descubrieron a los monopolios, por supuesto que siempre supieron que existieron, pero están absolutamente dispuestos a convivir con ellos en la práctica. Lo cierto es que lo que han hecho es despejar el camino para que justamente los monopolios, los oligopolios, los formadores de precio en la Argentina, que son los que integran en última instancia los sectores de poder a los que el propio macrismo representa. Entonces, difícil sería imaginar que aquellos actores cuyos intereses vienen a representar desde la gestión del Estado vayan a ser controlados por ese Estado que está en todo caso para garantizarles las ganancias y no para controlarles los niveles de precios que nos colocan a todos nosotros. Entonces, con toda lógica y coherentemente con la matriz ideológica, con las convicciones políticas y con los intereses de clase que el macrismo representa, lo que han hecho es desmantelar tanto el Observatorio de Precios como todas las áreas que estaban abocadas a, insisto, ejercer algún tipo de control sobre los formadores de precios en la economía en cualquier plano y en cualquier eslabón. Bueno, vamos a hacer la última pregunta y se la vamos a hacer a Eduardo, de parte de Norma, que dice que teniendo en cuenta los agravios vertidos en el día de hoy, ¿cómo ve el comportamiento de los opositores
para defender lo nuestro. ¿Se entendió? Sí, temo que no escuché el discurso de hoy. Los agravios son conocidos. No, los agravios puedo imaginarlos. Sí. Yo creo que el macrismo es un esquema de poder muy serio, muy consistente, que tiene un proyecto que se sostiene sobre fortísimos factores de poder real, internos y externos, que expresa un proyecto que excede largamente la Argentina y que tiene muchísima fuerza, muchísimo poder y muchísimo futuro. Creo por eso que la oposición al macrismo tiene que ser muy consistente, tiene que ser muy seria, tiene que ser muy reflexiva, tiene que movilizar las energías opositoras de toda la sociedad en muchos planos, en el plano parlamentario, sin duda. Esto no se viene demostrando fácil, pero es absolutamente necesario que el Parlamento sea un primer lugar de discusión, de resistencia, de negociación, de enfrentamiento a las expresiones más inaceptables del proyecto macrista y de discusión con él. Es necesario también que esa oposición se estructure en muchos otros lugares y se exprese en muchos otros planos, sin duda el de las calles, el de la movilización colectiva, sin duda el de la organización sindical, sin duda el de una mayor presencia del mundo sindical en las calles y en la movilización colectiva. Eso me parece posible prever que es una cuestión de tiempo. Es cierto que tampoco eso se viene revelando fácil, es cierto que también allí es necesario que la propia movilización de los actores del mundo del trabajo doblegue las resistencias que muchas veces su propia dirigencia viene mostrando a asumir una posición más consecuente y más combativa, pero eso ocurrirá necesariamente y eso habrá que darle una articulación política y eso habrá que darle una articulación ideológica. Me parece que es fundamental la discusión en el mundo de las ideas, me parece que es fundamental, como siempre, no regalar las palabras y discutir con ellas. Me parece que la pregunta es difícil, porque la respuesta cómo nos oponemos a esto es en todos los planos y me parece que tomando nota de que por muchos chistes que nos hagamos entre nosotros, por muy caricaturescos que nos puedan parecer algunas dimensiones más o menos anecdóticas del macrismo, incluida cierta torpeza de la propia figura presidencial, enfrentamos un proyecto muy serio, muy consistente, que llegó para quedarse, que no llegó solamente a la Argentina, y que requiere toda nuestra energía para poder, en efecto, hacerle frente. Que me parece que es absolutamente fundamental para que no se lleve un puesto todo, ¿no? Muchas gracias.